Bien, decíamos entonces que el fabricante puede medir hasta 4 rectificaciones de 0.2 milímetros. Es decir, cada rectificada en 0.2 milímetros. Entonces, si va a permitir hasta 4, vamos a tener un tope de 0.8 milímetros. Así como los juegos de pistones y anillas de sobremedida. Generalmente los fabricantes disponen de pistones en 0.1, 0.2, 0.4 y 0.8 con respecto al diámetro original o al diámetro estándar. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un diámetro de cilindro de 75 milímetros, el fabricante me permite hasta, en este caso, 76 milímetros. ¿Ya? Y lo propio para los juegos de pistones de anillas de sobremedida, que eso también lo vamos a ver enseguida. Bien, fíjense en la imagen de la izquierda. Ustedes ya me habían mencionado también en sus trabajos cuál es la forma de medir la ovalización o el ovalamiento y la conicidad. Lo primero que se hace en este caso es poner a cero el alesómetro con la ayuda de un micrómetro. Es decir, nosotros con el alesómetro, la extensión y las volandas que vayamos a necesitar, tenemos que poner a cero el alesómetro. Es decir, a la medida exacta o a la medida que esperamos obtener en el cilindro. Bien, posteriormente habíamos dicho que tenemos que comenzar a medir a partir de una altura de 10 milímetros hacia abajo y lo propio, en la parte de abajo, de 10 milímetros hacia arriba, porque se supone que en esta parte la anilla no trabaja, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se toma esta distancia. Las medidas que se van a tomar van a ser la medida longitudinal y la medida transversal. Dos tipos de medida que nosotros debemos medir. Para el caso del ovalamiento, nosotros que tenemos que sacar un total de 6 medidas. 1, 2, 3 en el sentido longitudinal y 1, 2, 3 en el sentido transversal. Transversal en este caso, fíjense, es lo que yo veo aquí como B. Y longitudinal, es decir, colineal o paralelo al eje del motor, va a ser longitudinal. Bien, fíjense la tablita. Vamos a hablar un caso hipotético de un cilindro que tiene 75 milímetros de diámetro. Si tiene 75 milímetros de diámetro este cilindro, y fíjense, tiene un juego de montaje que va desde los 0.05 milímetros con un error de más menos 1, por lo tanto mi pistón sería 75 milímetros menos el juego de montaje, menos 0.05. Entonces el diámetro de mi pistón sería 74.95. Estamos hablando de eso en una medida estándar. Bien, para la primera medida, en sobremedida, vamos a tener un diámetro de cilindro de 75.1. Es decir, a este 75 le vamos a añadir una décima, ¿ya? Entonces, si yo voy a tener un diámetro del cilindro de 75.1 y un juego de montaje de 0.05 milímetros o 5 centésimas de milímetro, por lo tanto, el diámetro de mi pistón va a ser 75.05. Es decir, esto menos esto me va a dar mi diámetro de mi pistón en la primera medida de sobremedida. Para la segunda, el diámetro de mi cilindro va a quedar en 75.02 milímetros. Perdón, en este caso está mal, sería 75.2, ¿ya? Porque le estoy añadiendo, como dice acá, 2 décimas de milímetro. Entonces, si fuera 75.2 menos 0.05, sería 75.15 milímetros para mi diámetro de mi pistón. Y en la última, por ejemplo, fíjense que mi diámetro de cilindro va a ser 75.8 milímetros.
Entonces yo le he retirado material de tal forma que incluso estoy aumentando la cilindrada de mi motor. Entonces, a este 75.8 yo le restaría 0.05 para poder hallar el diámetro del pistón, que sería 75.75 milímetros. Bien, el juego del montaje no siempre es el mismo. Ya, la mayoría de los casos es 0.4, 0.04, 0.05 o 0.06. La mayoría de los casos. Pero en realidad yo debería tener este parámetro otorgado por el fabricante. Cuanto menos yo maneje de forma genérica o de forma empírica este proceso de la rectificación, mucho mejor para mí y para mis resultados. Bien, en el texto dice, como puede observarse, la medida nominal o estándar del cilindro es de 75 milímetros en este caso, a la que corresponde un pistón de 74.95 milímetros, existiendo un juego de montaje entre ambos de 0.05 milímetros. 0.05 milímetros es lo mismo decir que 5 centésimas de milímetro. Por ejemplo, acá, fíjense, 0.8 milímetros es lo mismo decir 8 décimas de milímetro. ¿De acuerdo? No vayan a confundirse. A partir de un rectificado superior a 0.8, no hay existencia de pistones. Es lógico, pues el aumento de la cilindrada conlleva una sobremedida mayor a 0.8 provocaría un adelgazamiento intolerable de las paredes del cilindro que no podría soportar las explosiones del motor en funcionamiento. Además, hay que tener en cuenta que estamos aumentando la cilindrada y por tanto la relación de compresión del motor. Por lo que podemos tener el problema de autoencendido o picado de bielas. Bien, cuando nosotros estamos haciendo la rectificación, es importante tomar en cuenta que estamos alterando la cilindrada. Ya, eso es un hecho. Si bien es un volumen aparentemente insignificante, estamos al final de cuentas aumentando la cilindrada al ensanchar el mismo cilindro, reduciendo sus paredes. Entonces puede ocurrir el problema del autoencendido. A ver, Fernández Arce Luis Gustavo, ¿por qué es el autoencendido? Bien, justo se ha salido. A ver, Elber Condori, ¿qué es el autoencendido? No sé, no sé cuál, profe. No he entendido bien. A ver, voluntariamente, ¿quién puede ayudar a su compañero? A ver, Claros Harold. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Es el autoencendido. Perdón, profe, no lo escucho bien. No estoy en el domicilio, estoy de auxiliar. Ya, está bien, Harold, no te preocupes. A ver, Daniela, tú, ¿qué es el autoencendido? Bien, el autoencendido, estimados estudiantes, es la combustión de la mezcla aire-combustible antes de que salte la chispa. ¿De acuerdo? Es decir, que antes
antes de que salte la chispa, es decir, antes de que haya chispa dentro del cilindro, ya combustiona la mezcla aire-combustible por pura compresión, ¿de acuerdo? Es como en los motores a diésel. Ustedes saben muy bien que los motores a diésel no tienen bujías, ¿ya? Tienen bujías de precalentamiento, bujías incandescentes, sí, pero no tienen bujías que van a dar chispa al motor propiamente. Entonces, se llega a comprimir tanto la mezcla aire-combustible después de haber alterado la cilindrada que llega a combustionar sin necesidad de que salte la chispa. ¿De acuerdo? Entonces, esto provoca el autoencendido, que naturalmente va a producir desgaste prematuro en tus bielas. Otra de las razones por las que se puede dar el autoencendido es por utilizar una gasolina de mala calidad. La gasolina que nosotros utilizamos acá en Cochabamba, la que vulgarmente decimos especial o llamamos especial, tiene aproximadamente entre 85 a 87 octanos. Ya el octanaje nos va a indicar la calidad la calidad del combustible en cuanto a evitar que se genere el autoencendido. Eso es el octanaje, ¿ya? Entonces, nuestra gasolina, como pueden ver, es bastante mala, de una calidad muy deficiente, porque con 85, 87 octanos, ustedes no pueden hacer funcionar un motor que sea del año, ¿ya? Mucho menos un motor que sea de alta gama, por ejemplo, un Mercedes-Benz o un BMW, ya que tendrían este problema. ¿Por qué? Porque estos motores son tan eficientes y comprimen tanto la mezcla que puede, en la mayoría de los casos, generar autoencendido. Se supone que los vehículos que se importan a Bolivia por las diferentes concesionarias, ya sea Incruz, ya sea Toyota, entre otros, traen vehículos que estén, entre comillas, adecuados a la calidad de nuestro combustible. Entonces, supone que no deberíamos tener este problema si compramos el vehículo de casa, ¿de acuerdo? Ahora, diferente es cuando yo compro un vehículo de importación directa, donde voy a tener ese problema con seguridad. Bien, se comprende la operación de rectificado. Se comprende que la operación del rectificado debe realizarse en todos los cilindros a la misma sobremedida, cualquiera sea su desgaste, manteniendo así idéntica la cilindrada en todos los cilindros y en consecuencia igual la potencia. Entonces, el desgaste de mi motor, yo voy a decir que el desgaste de mi motor en general va a ser igual al desgaste al cilindro más desgastado, por así decirlo. Porque ustedes no pueden tener diferentes cilindradas, ¿ya? Estamos hablando de menos de una décima de mililitros de diferencia. Pero, sin embargo, esa pequeña diferencia que ustedes tendrían si es que solo rectifican un cilindro, produciría una diferente fuerza. En termodinámica habíamos visto la semana pasada que en la carrera de expansión es donde se genera el trabajo útil. Pero si yo tengo una cilindrada diferente en los cilindros, esa fuerza que se genera, ese trabajo que se genera va a ser diferente. Por tanto, en mi cigüeñal yo voy a tener fuerzas diferentes aplicadas a lo largo de toda su longitud y en consecuencia puede ser que mi cigüeñal se llegue a deteriorar de forma prematura o en todo caso que el daño llegue hasta el bloque. ¿De acuerdo? Entonces es por esa razón que todos los cilindros deben rectificarse a la misma sobremedida. Bien, dice, en caso contrario, los desequilibrios de potencia entre los diferentes cilindros darían lugar a irregularidades en el giro del motor y desequilibrios peligrosos que podrían producir la ruptura de algún componente. Esmerilado de cilindro. Cuando la operación de rectificado consiste en eliminar una capa de material muy fina por tener poco desgaste en el cilindro,
basta con efectuar una operación de esmerilado. ¿Ya? Entonces, habíamos visto que tu desgaste máximo permisivo de forma genérica es 0.15 milímetros. Pero si tu desgaste está por debajo de este valor, muy cerca de la décima de milímetro, es decir, 0.1, basta que tú utilices este señor que se llama esmerilador de cilindros. Esta operación se realiza con una máquina que tiene un eje giratorio provisto de una cabeza con tiras de metal abrasivo, que se introduce en el cilindro perfectamente centrado en él. Esto significa que yo no puedo utilizar un taladro para poder esmerilar mi cilindro, sino que tendría que utilizar un taladro de banco. ¿De acuerdo? Durante la operación de esmerilado, la cabeza gira al mismo tiempo que se mueve de arriba hacia abajo. O sea, hay un movimiento de rotación ascendente y descendente. El material abrasivo, extendible a voluntad para adaptarse al diámetro del cilindro, produce el arrancamiento de material. Ya, lo que nosotros hacemos con el rectificado es arrancar material. Posteriormente, es sustituida la cabeza por otra de grano mucho más fino para pulir la superficie esmerilada. Bien, entonces vamos a ver la medición del desgaste. Bien, en primer lugar vamos a ver el ovalamiento. Habíamos dicho que debemos realizar 3 medidas tanto de forma longitudinal como de forma transversal. La primera medida que vamos a tomar va a ser a 1 centímetro de la parte más alta. La segunda medida será a la mitad del cilindro y la tercera medida será a 10 milímetros de la parte más baja. Es decir, solo vamos a medir donde trabaja la anilla. ¿De acuerdo? Tanto de forma longitudinal como de forma transversal. Bien, entonces, habíamos dicho que vamos a tener 1, 2, 3 para la medida transversal y 1, 2, 3 para la medida longitudinal. O sea, tendríamos que hacer un total de 6 medidas. ¿Ya? Entonces, comenzamos haciendo la medida de forma transversal. El mayor desgaste que nosotros vamos a tener va a ser de forma transversal, porque ahí es donde se genera el mayor rozamiento, ¿de acuerdo? Por el mismo movimiento de las bielas, ya en comparación al desgaste longitudinal. Bien, medimos el diámetro transversal y medimos el diámetro longitudinal. De ahí lo que hacemos es restar el mayor menos el menor. En este caso, el mayor diámetro, obviamente, decíamos que lo vas a tener de forma transversal. Ahí es donde vas a tener el óvalo. Cuando vayas a medirlo de forma longitudinal, lo más seguro es que tengas básicamente un círculo. Entonces mides el diámetro mayor menos el diámetro menor y te va a dar un resultado. En este caso, que es un caso hipotético, nos da 4 centésimas de milímetro o 0.04 milímetros. Bien, para la medida número 2, que en este caso, por ejemplo, sería la medida del medio, restando el mayor menos el menor, yo tendría 16 décimas o 0.16 milímetros. Y para la medida de más abajo, tendría una diferencia entre diámetro mayor y menor de 0.08 milímetros. Y del ovalamiento, yo voy a concluir que 0.16 milímetros va a ser mi desgaste. Esto yo lo tengo que realizar en cada uno de los cilindros y quedarme con la medida mayor, es decir, quedarme con la medida del cilindro que en peor estado se encuentra. ¿Alguna duda?
No, ninguna, profe. No está difícil, ¿no? Eso vamos a trabajar la subsiguiente clase, bueno, dentro de lo posible la próxima clase. Tenemos que apurarnos un poco. Bien, luego tenemos la conicidad. Que tenemos que hacer aquí prácticamente lo propio, pero aquí es más rápido, ¿ya? Decíamos que por el propio trabajo del motor se va a desgastar de forma cónica, ¿ya? La parte más ancha va a estar en la parte de arriba y la parte más próxima al diámetro original o más pequeña, como quieran llamarlo, va a estar en la parte de abajo. ¿Por qué se va a dar el desgaste más grande en la parte de arriba? Porque ahí es donde hay mayor temperatura de trabajo en relación a la parte baja. Entonces, por eso es que también se da la conicidad. Bien, vamos a decir que en la parte de arriba yo tengo, bueno, la medida que voy a realizar en la parte más alta del cilindro la voy a llamar X, la del medio y la de más abajo voy a llamarla medida Z. Entonces decíamos que el mayor desgaste se va a dar de forma transversal. Entonces lo único que yo tengo que hacer es medir el desgaste en X de forma transversal y restarle la medida longitudinal en Z. Es decir, en X yo voy a medir en este sentido, me anoto. Y en Z, en la parte más baja, voy a medir en este otro sentido, donde tengo el menor desgaste. Voy a restar el mayor desgaste menos el menor desgaste y ese va a ser mi desgaste por conicidad. Entonces se supone que esto yo lo debería hacer para cada uno de los cilindros y quedarme con el que esté en peor estado o el que tenga la medida más alta. Y todo eso que voy a obtener acá lo voy a comparar con el ovalamiento. ¿Ya? Conicidad comparo con ovalamiento y el resultado más grande que yo tenga, el mayor desgaste que haya medido, ese va a ser mi desgaste del motor. Bien, entonces nos vamos a ver un caso práctico. Dice, un motor tiene un diámetro de cilindro, perdón, de 75 milímetros. Es decir, que en estándar yo tengo una medida de 75 milímetros. Al verificarlo hay un desgaste de 0.27 milímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo he realizado mi ovalamiento en cada uno de los cilindros y he anotado el mayor y lo he comparado con el mayor que he sacado al hacer mi conicidad. Entonces, de esos dos he tomado el mayor. Y en este caso, por ejemplo, me sale 0.27 milímetros, ¿ya? Decíamos que de manera general, el desgaste máximo permitido es de 0.15 milímetros o 15 décimas de milímetro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya estamos casi al doble del máximo permitido. Entonces, dice la pregunta. ¿Qué sobremedida de pistón hay que montar y a qué diámetro hay que rectificar? Tolerancia del montaje, que igual es otro dato que tenemos del catálogo del fabricante, dice 0.05 milímetros. Bien, dice medida del pistón estándar, que es lo que vamos a encontrar y que habíamos visto en la tablita. 75 milímetros, que es mi diámetro de cilindro, menos mi juego o mi ajuste, que es 0.05 milímetros, va a ser 74.95. Es decir, esta va a ser la medida de mi pistón.
Habíamos visto anteriormente cuál sería la primera sobremedida que yo tuviera. En este caso, la primera sería 0,1. A este 74,95 le sumo una décima y voy a tener 75,05. Este sería mi diámetro de pistón en la primera sobremedida. Bien, fíjense, lo que el fabricante me da en este caso, tengo la estándar, primera sobremedida, segunda, tercera y cuarta. 4 sobremedidas. Yo tengo un desgaste de 0,27 milímetros. Entonces, el más próximo, el inmediato superior, sería 0,4. Entonces, 0,4 va a ser mi sobremedida. El diámetro nuevo del pistón, bueno, el diámetro nuevo del nuevo pistón va a ser 74,95 más 0,4. Este 74,95 es la medida del pistón en estándar. Entonces yo le sumo 4 y voy a hallar la medida del pistón en esta sobremedida, que va a ser 75,35 milímetros. Y a ese 75,35 milímetros yo le voy a sumar la tolerancia de montaje para poder hallar el diámetro del cilindro. Entonces va a ser 75,40 milímetros. Entonces de esta forma yo ya he hallado la medida del pistón que voy a montar y el diámetro al cual voy a rectificar cada uno de los cilindros. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Ya, muy bien. Entonces, esto es básicamente lo que se hace en cuanto al bloque de cilindros, ¿de acuerdo? No es nada más. Con esto ustedes ya han verificado el desgaste del bloque de cilindros por conicidad y por ovalamiento. Entonces, lo que les resta sería hacer una inspección visual de cualquier falla que vaya a tener el cilindro. Ustedes en sus trabajos me decían que pueden tener fisuras, pueden tener agrietamientos, pueden tener rajaduras, rupturas, etc. No, entonces, después de haber hecho estas, incluso antes de haber hecho estas verificaciones, ustedes ya tendrían que haber hecho una inspección visual para ver si es que su motor tuviera cualquier fisura. Ya, en este caso, el bloque de motor. Y por otro lado, lo que tendrían que hacer también es hacer una verificación de la planicidad del bloque de cilindros. Es decir, ustedes tendrían que, con la ayuda de una regla especial y también con la ayuda de sus láminas calibradas, medir la holgura en las diferentes dimensiones del cilindro, ya sea de forma longitudinal, en ambos extremos, de forma transversal, de un lado, del otro, justo al medio, de forma diagonal y también en el otro sentido. Entonces, son todas estas las verificaciones que se hacen en el bloque de cilindros. Bien, compañeros. Entonces, si no hay ninguna duda hasta este momento, hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos la próxima clase. Si hay alguien que no esté en la lista, por favor. Rudy Calle ha llegado. López Torrejón, Luis Alberto. Presente, profe. Ya. Mendoza Vázquez, Pablo Elías. Paco Pardo, Edwin. Bien.
Listo, compañeros. Entonces nos vemos el día martes de la próxima semana. Chao, profe. Buenas noches. Buenas noches, Osmar. Chao, chao. Chao, chao. Buenas noches, profe.